hemos venido a escuchar a nuestros invitados, así que, Ignacio, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, muchas gracias por la presentación y, sobre todo, bueno, muchas gracias por haberme invitado, además, en esta mesa, ¿no?, con estos compañeros. Es verdad que soy de Teruel, pero a base de venir aquí y tener tantos amigos ya empieza a ser un poquito de Huesca, así que me siento muy, muy contento de volver a estar hoy aquí con vosotros, ¿no? Como solo tenemos 10 minutos, voy a intentar ser lo más rápido posible y lo más analítico posible, porque además tengo que decir que Kim me ha provocado un poco, es decir, que en su intervención anterior ha soltado una serie de ideas muy interesantes y muy relevantes, pero que creo que eran bastante provocadoras, ¿no? Y me explico. Es verdad que hablamos de crisis política, pero no sé hasta qué punto la política está en crisis, porque hay política incluso cuando no hay democracia. Es decir, en las dictaduras se hace política. Seguramente lo que está en crisis no es la política, lo que está en crisis es la democracia, que es una cosa un poquito distinta, ¿no? ¿Y por qué está en crisis la democracia? Es decir, ¿por qué hemos llegado a esta situación en la cual la democracia está en crisis? Yo creo que tiene que ver con 4 factores, por eso digo que voy a ser un poco rápido y soltaré las ideas y quizás podemos debatir un poco sobre ellas, ¿no? El primer elemento que ha hecho que la democracia esté en crisis es porque se ha roto la conexión entre representantes y representados. O dicho de otra forma, esa idea de no nos representan, de que la ciudadanía percibe de que se hacen cosas no solo en contra de sus intereses, sino se hacen cosas que ellos no quieren que se hagan. Y puedo poner 2 ejemplos. En el año 2010, en las encuestas del CIS, la gente decía que estaba dispuesta a pagar más impuestos a cambio de mejores servicios públicos. Y desde entonces casi toda la política económica que se ha adoptado ha tenido que ver con recortar el gasto y no con aumentar los impuestos. Y es curioso porque la gente mayoritariamente estaba dispuesta a hacer lo contrario. Y además, cuando llegan las elecciones de 2011, se cambia el gobierno y el gobierno no solo sigue con la misma política económica, sino que la agrava y la hace todavía más dura. Otro ejemplo, el tema de los desahucios era muy sensible en la sociedad y tardó 3 años en llegar a las instituciones. Y cuando llegó, se estaba más preocupado por la estabilidad del sistema financiero que por lo que le pasaba a la gente. Lo que la gente percibía era que sus intereses, o percibes que sus intereses no están representados en las instituciones. Y se ha producido esa desconexión. Y eso se agrava, o se hace mucho más grave, con un segundo factor muy importante en estos momentos. Y es que la ciudadanía ha cambiado en España. Los españoles a día de hoy son muy distintos de cómo eran al principio de la crisis. ¿Y en qué ha cambiado? La gente está mucho más interesada en política de lo que estaba antes. De hecho, hemos pasado de ser un país con poco interés por la política a nivel europeo a ser un país que está en torno a la media de interés en la política. Además, esa ciudadanía es mucho más participativa y lo resumo en un solo dato. Según los datos del gobierno, es decir, no son de 15M ni de Podemos, los datos que da el gobierno, en los últimos 2 años en España ha habido 120 manifestaciones al día. Eso triplica lo que se producía un año antes. Así que la gente está saliendo mucho más a la calle. La gente es mucho más solidaria, la gente hace proyectos mucho más cooperativos, incluso en temas económicos. Digamos, el mercado en Internet ha aumentado muchísimo, la gente coopera mucho más, intercambias productos, hay mercados de segunda mano que antes no existían. Mucho tiene que ver con la crisis, pero lo que os quiero decir es que la ciudadanía ha cambiado. Ya no estamos ante los españoles del año 2004 o del año 2006, son unos españoles distintos y no sé hasta qué punto mucho más exigentes. Entonces, esa desconexión con una ciudadanía distinta lo que está provocando es esa, digamos, desafección hacia el funcionamiento de nuestra democracia. El segundo elemento que está, digamos, detrás de lo que está sucediendo en nuestro país es el cambio tecnológico, las nuevas tecnologías. ¿Y por qué es importante el cambio tecnológico? No porque que haya Internet es importante o que haya redes sociales, en un país donde ya casi el 70% de la gente tiene conexión a Internet, sino porque está generando una brecha digital muy profunda y donde empieza a haber 2 Españas. La España que es analógica y que sigue pensando en cómo funcionaba el mundo en los 80 y los 90, y la España que es digital, que empieza a pensar en el mundo, digamos, con una visión totalmente distinta, con informaciones muy rápidas, con mucha conexión en Internet y con, digamos, todo lo que tiene que ver con la red. Eso es importante porque esa división analógica y digital se está trasladando a la política. Y empezamos a tener votantes analógicos que votan mayoritariamente a los partidos más tradicionales y votantes digitales que empiezan a votar mucho a partidos minoritarios que poco a poco puede que no sean minoritarios. Y lo que empieza a suceder es que esas 2 Españas se dividen además por edades. Los mayores de 55 años son los analógicos, los que se informan por la prensa tradicional, siguen leyendo los periódicos, ven las televisiones, y los españoles digitales empiezan a informarse por Internet y a tener otros cauces de información. Esa división se está trasladando a la política. Y, digamos, no todo el mundo está entendiendo esa división, de tal forma
que esa desconexión de la que les estaba hablando al principio está, digamos, agravando la situación. El tercer factor que está detrás de la crisis de la democracia creo que tiene que ver con una colusión muy importante entre el poder económico y el poder político. Esa colusión se ve muchas veces en los casos de corrupción, es decir, cuando en cierta forma se confunden los intereses generales y acaban siendo intereses particulares de unos pocos, y eso tiene que ver mucho con la corrupción. Pero a mí me preocupan sobre todo dos cosas, por algo que voy a decir al final, que creo que es el cuarto factor. Y es que hay elementos del poder económico que ha decidido que la democracia ya no es útil o que ya no tiene ninguna función. Y como lo ha decidido, han rediseñado nuestras democracias para que las decisiones no se tomen donde se tienen que tomar, que son los parlamentos, y se tomen en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central Europeo, que es fundamental para entender los últimos años en Europa. Es curioso cómo los bancos centrales europeos nacen por dos razones: para gestionar las crisis financieras y nacen para gestionar la política monetaria. Y nuestro Banco Central ha hecho todo menos eso. Ni ha gestionado la crisis financiera, han sido los estados quienes han tenido que rescatar a sus sistemas financieros, y no ha gestionado la política monetaria porque cuando la crisis empezaba decidió subir los tipos de interés, y lo que hizo fue agravar la crisis. ¿Y a qué se ha dedicado? A mandar cartas a los gobiernos diciéndoles cómo tenía que reformar el sistema de pensiones, cómo tenía que ser el sistema educativo, cómo tenía que ser la sanidad. Y esas cartas están publicadas. Así que tenemos un poder económico que se encarga de decir cómo tiene que ser la sociedad, pero no se encarga de cuáles son las funciones que tenía asignadas, ¿no? Y eso es producto, digamos, de ese poder económico que está imponiéndose al poder político. Y hay otro segundo elemento que a mí me preocupa mucho y que creo que está bastante desenfocado en nuestro país. Y me refiero a las puertas giratorias. La gente está muy obsesionada con este tema y creo que tienen algo de razón, pero yo creo que el debate lo hemos desenfocado. Y me explico. En los países nórdicos, que para mí son más referentes que Bolivia o Ecuador, es decir, en Suecia o en Noruega, allí no hay casi regulación. Los políticos pueden entrar y salir tranquilamente de las empresas, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque a los nórdicos no les interesa tanto qué es lo que hacen los políticos cuando acaban su carrera política. Lo que les interesa es de dónde vienen los políticos, de dónde se extraen a los políticos. Y si tú quieres extraer a buenos políticos, tienes que extraerlos de muchos sitios, además de los partidos, del mundo de la empresa, de la universidad, de un montón de sitios. Si tú pones muchas limitaciones al trabajo después de la política, lo que va a suceder es que la gente que es buena no se va a dedicar nunca a la política, porque sabe que después de la política está muerto civilmente o laboralmente. Así que lo que los nórdicos han hecho es leyes muy flexibles para que la gente que está en el sector privado pueda ir al sector público y cuando acaba su tarea se vuelva de nuevo al sector privado sin ningún tipo de problema, ¿no? Aquí, en cambio, estamos muy obsesionados en hacer muchas leyes para restringir muchísimo el trabajo de cualquier persona que haya estado en un cargo político X años. De tal forma que estamos, entre comillas, como digo, matando laboralmente. A partir de entonces ya no puede hacer nada en la vida, a no ser que sea funcionario, ¿no? Así que creo que estos temas, que son muy importantes en esa colusión de poder económico y poder político, me da la sensación de que no las estamos abordando bien, porque no estamos siendo capaces de ver que el problema está en que los parlamentos no están tomando decisiones, las decisiones se están tomando en otros sitios, y porque además, digamos, el poder económico está, digamos, tan mal visto que no permitimos que ni siquiera nuestros políticos puedan hacer algo más que dedicarse a la política. Y por último, el cuarto factor que a mí me obsesiona mucho, además de esto estando Miquel Iturbe en la mesa, me gustaría también escuchar un poco su opinión. Yo creo que si algo está agravando la crisis política, mejor dicho, la crisis de la democracia en nuestro país, es el debate público al que asistimos. El debate público en España es superfluo y cortoplacista. Es un debate sin memoria. Y me explico, hay cierto adanismo en casi todos los análisis. Parece que nunca ha habido una crisis económica en nuestro país. En 1975 comenzó una crisis económica que acabó en 1987 y que duró 12 años en España y que llegamos al 25% de paro. O en 1929 el primer país que salió de la crisis tardó 10 años y la media de salida de la crisis fue de 12 años. España no entró en crisis, pero digamos los que salieron más rápidamente fueron aquellos que se dedicaban a fabricar armas. Es decir, que no es la primera vez que hay crisis económicas en un país que se transforma en crisis política y acaba en una crisis social. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y de repente parece ser que el mundo se nos ha caído encima. Todo lo que habíamos hecho hasta ahora es horrible. Y parece ser que como hay crisis hay que hacer una enmienda a la totalidad a todo lo que ha pasado en este país. Y creo que es desenfocar la situación. Y además creo que es superfluo, porque yo creo que, y eso quizá alguien que colabora en los medios de comunicación que lo diga puede sonar raro, pero creo que hay mucha gente que habla mucho sin saber de lo que habla, especialmente los medios de comunicación. Es decir,
lo cuento como anécdota. Hace un tiempo me invitaron hace mucho tiempo, a una asamblea del 15M para dar una charla. Entonces, una de las señoras que estaba allí levantó la mano y me dijo, bueno, lo que hay que hacer es acabar con el sistema electoral y cambiar la ley DON. Y claro, yo reconozco que iba un poco provocado y le dije, bueno, ¿me permite una pregunta? Dice, sí. Digo, ¿me puedes explicar cómo funciona la ley DON? Es decir, el problema es que hay mucha gente que habla de cosas de las que hay dudas. Es decir, ¿las listas electorales abiertas son buenas? Pues depende, porque en Japón las tuvieron toda la vida y era un foco de corrupción, porque se tejían redes clientelares para que el segundo acabara primero. Así que, lamentablemente, ahí el mundo está lleno de Fabras y Baltares. Es decir, una de las obsesiones de los federalistas era cómo protegerse del poder político, asumiendo que en el mundo hay ángeles y demonios. Y los demonios también están en política. Y los demonios en las listas abiertas muchas veces tienen una buena puerta de entrada. Pero estas cosas no aparecen. La gente hace propuestas sin reflexionar a veces de cómo funciona en otros países, qué es lo que está pasando. Y yo creo que tiene que ver con ese debate que yo creo que es un debate público, entre comillas, de baja calidad. Donde, como os digo, se debate mucho como si todo fuera nuevo y nunca ha sucedido antes, y se debate muchas veces sin saber muy bien cómo esas cosas han funcionado en otros lugares, ¿no? Así que la gente acaba teniendo, creo que, un desenfoque bastante grande de lo que nos está pasando. De hecho, si algo se ve en las encuestas es que la gente está totalmente perdida. Totalmente perdida. La mitad de la gente no responde que va a votar. Muchísima gente no sabe o no contesta a muchísimas de las preguntas que se les hace, porque no saben casi nada, es decir, porque están en un estado de confusión permanente, ¿no? Y a mí esto me preocupa porque, y esto seguramente quizá salga más adelante en alguna intervención, me preocupa porque yo creo que toda esta situación se está aprovechando de forma oportunista en nuestro país. Y se está aprovechando de forma oportunista porque digamos, una situación crítica por la que estamos pasando, que es una pequeña parte de nuestra historia, los últimos 5 años, afortunadamente nuestra historia es más larga que los últimos 5 o 6 años, de esos pocos 5 o 6 años se quiere hacer una enmienda a la totalidad a todo lo que ha pasado en este país en los últimos 35 años, como si que todo lo que hubiera pasado antes fuera horrible, ¿no? Viendo para aquí, estaba leyendo un libro que os recomiendo de Gonzalo López Alba, que se llama Los tiempos felices, es una novela que acaba de salir ahora publicada. Y es una novela divertida porque cuenta la historia de un chaval que quiere ser periodista y que se va a Madrid a intentarlo. Y en toda la narración uno se encuentra con una España extraña, ¿no? Que son 4 hermanos y solo había podido estudiar él. Una España en la cual la gente de extrema derecha entraba en su facultad y se liaba combates de béisbol con los de extrema izquierda. Era un país en el cual la gente lavaba a mano en su casa las cosas y hacía el jabón pues con aceite y harina. Yo cuando miro la España de ahora mismo, hay cosas que no me gustan, pero no me parece esa España tan horrible que algunos nos presentan. Es decir, no es una España como para decir, bueno, todo está mal y esto hemos vivido, y digo la palabra mágica, en un régimen con el que tenemos que acabar. No, mira, hay cosas que están mal, desde acuerdo, pero hay cosas que están bien, hay cosas que tenemos que mantener, hay cosas que tienen que seguir estando aquí. Y creo que hay gente que está aprovechando la desafección ciudadana y digamos, desencanto y confusión para hacer una enmienda a la totalidad a algo que no se merece una enmienda a la totalidad. Es decir, a algo que puede ser mejorable, y yo creo que eso es en lo que hay que trabajar, pero que tampoco creo que haya que acabar con él, ¿no? Así que son muchas cosas las que nos están pasando. Ya os digo, ciudadanos nuevos, yo creo que eso es optimismo porque la gente ha cambiado bastante y creo que para bien. Cambios tecnológicos profundos que nos hacen entender el mundo, la información y relacionar de forma distinta. Es un mundo en el cual el poder económico y el poder político colusionan demasiado y seguramente ahí tenemos que meter el bisturí para separar intereses, sobre todo. Y es un mundo en el cual el debate público merece mejorar. Es decir, el debate público al que asistimos día a día en los medios de comunicación, en todas las charlas y debates, se merece algo un poquito mejor, ¿no? Yo creo que son los 4 factores que explican lo que nos está pasando, y lo que más me preocupa es cómo algunos lo están aprovechando de forma oportunista, pero estoy seguro que es verdad, como decía Kim Brugge, que el papel lo aguanta todo, pero la inteligencia de la gente no lo aguanta todo. Y estoy seguro que la inteligencia de las personas al final se acabará abriendo paso. Muchas gracias.